Imagina un mundo donde la fe se vive de una manera que desafía toda lógica. Donde el sol es un guerrero que necesita ser alimentado, y cada acto de devoción es una pieza fundamental para que el universo siga su curso. Ahora, transportémonos al corazón del imperio azteca, a una sociedad donde la espiritualidad era la fuerza que movía cada aspecto de la vida. ¿Qué pensarías si te dijera que, para ellos, estas ceremonias eran una manifestación de amor y gratitud, y no de algo que los europeos verían con miedo? Hoy vamos a desentrañar 7 de los rituales más impactantes y menos comprendidos de los mexicas. Prepárense. El alimento del sol y la danza de la piel. Para entender los rituales mexicas, primero tenemos que entender su cosmovisión. Creían que el universo era una serie de ciclos, y que el sol, su deidad principal, era un guerrero que luchaba a diario contra las fuerzas de la oscuridad. Para que el sol saliera cada mañana y el mundo no se acabara, el sol necesitaba ser alimentado, no con comida, sino con la energía vital de la vida. Y esa energía, para los mexicas, estaba en el sacrificio. Ritual 1. El fuego nuevo, la ceremonia del fuego nuevo. Cada 52 años, los mexicas celebraban una de las ceremonias más importantes de su calendario, el fuego nuevo. Creían que al final de cada ciclo de 52 años, el sol podría dejar de salir y el mundo se acabaría. Para evitarlo, apagaban todos los fuegos de la ciudad y se reunían en el Cerro de la Estrella. Aquí, un sacerdote esperaba a que las Pléyades se elevaran sobre el horizonte, un signo de que el universo continuaría. En ese momento, encendía un nuevo fuego en el pecho de una ofrenda humana. Con ese fuego, se encendían todas las hogueras del imperio, simbolizando la renovación de la vida. Este ritual, con toda su solemnidad y su significado cósmico, nos muestra una fe que trascendía la vida y la muerte, y que tenía una profunda conexión con el universo. Ritual 2. El Tlacaxipehualistli, la fiesta de la desollación humana. Este ritual, uno de los más impactantes para los españoles, era un tributo a Cipetotec, el dios de la agricultura y la fertilidad. En esta ceremonia, los sacerdotes se ponían la piel de las personas ofrendadas. La idea no era mostrar desprecio, sino simbolizar la renovación de la vida. Cipetotec era el dios que se desollaba para que el maíz y las plantas pudieran crecer. Al usar la piel humana, los sacerdotes se convertían en avatares del dios, y su acto era una forma de imitar la naturaleza, de pedirle a la tierra que diera sus frutos. Este ritual, que a los europeos les habría parecido impensable, era una manifestación de la profunda conexión entre la vida, la muerte y la fertilidad en la cosmovisión mexica. Ritual 3. El Tozostontli, el retorno de la lluvia y los niños. Este ritual, que tenía lugar en la primavera, era un tributo a Tlaloc, el dios de la lluvia. Los mexicas creían que la lluvia era esencial para la vida, y que los niños, con su pureza, eran los mensajeros ideales para hablar con Tlaloc. Las ofrendas de este ritual eran niños, que eran llevados a los montes sagrados para pedir por la lluvia. Este es un hecho que nos genera un poco de tristeza y nos pone en un aprieto. Para los mexicas, no se trataba de un acto cruel, sino de un acto de fe. Creían que los niños, al ir a Tlaloc, se convertían en parte de la naturaleza, en las nubes que traerían la lluvia, y que su sacrificio aseguraba la supervivencia de su pueblo. Pero, ¿cómo se podía justificar un acto así? ¿Y cómo es que, a pesar de la solemnidad de estos rituales, los mexicas también tenían un lado que valoraba la alegría y la celebración? Esa es la pregunta que vamos a explorar en la siguiente parte del video, donde desvelaremos la otra cara de la fe azteca. La danza, la magia y los secretos de la medicina. La vida ritual azteca no era solo una cuestión de ofrendas. También era una manifestación de la vida, de la música, del color y de la magia. Los rituales eran eventos masivos que reunían a miles de personas en las plazas y en los templos. Y no se trataba solo de sacerdotes. Toda la sociedad participaba, desde el tlatoani hasta el macehual, el campesino común. Ritual 4. El Huitecuiluitl, la gran fiesta de los señores. Este ritual era una celebración del maíz, la base de la dieta mexica, y un tributo a Chicomecoatl, la diosa de la agricultura. Durante esta fiesta, se le hacían ofrendas a la diosa y se realizaban danzas y cánticos. Los jóvenes se vestían como guerreros, y las doncellas se vestían con ropas de algodón. La celebración culminaba con un banquete masivo, donde el pueblo comía juntos. Lo interesante de este ritual es que no se trataba de una ofrenda de vida, sino de una ofrenda de gratitud.
Era una forma de agradecer a la diosa por la cosecha, por el sustento y por la vida que les daba el maíz. Este ritual nos muestra una fe que también tenía un lado de alegría y de comunidad. Ritual 5. El Atamalcualistli, la fiesta de los tamales de agua. Este ritual, que se celebraba cada 8 años, era una ceremonia de ayuno y purificación. Durante 8 días, la gente solo comía tamales de agua, hechos sin ningún tipo de condimento. Creían que este ayuno era necesario para purificar el cuerpo y el alma y para renovar la conexión con los dioses. Al final de la ceremonia, se realizaban ofrendas y se comían tamales de agua con otros alimentos. Pero el ayuno no era solo para los adultos. Los niños también participaban y se les enseñaba la importancia de la disciplina y el sacrificio. Para los mexicas, este ritual era una forma de demostrar su devoción y de pedirle a los dioses que les dieran salud y prosperidad. Ritual 6. El Yoctlamacaxitl, la ofrenda al Tlaloc. Este ritual, a menudo asociado con la temporada de sequía, era un tributo a Tlaloc, el dios de la lluvia. Los sacerdotes se vestían con ropas de colores que representaban a Tlaloc y subían a los templos para hacer ofrendas de comida, flores y copal. Pero, el ritual más impactante era la ofrenda de prisioneros de guerra. Estos prisioneros, que eran vistos como valiosos para los dioses, eran llevados al templo y ofrendados a Tlaloc. Sin embargo, lo que nos genera un sentimiento de injusticia es que, a pesar de la solemnidad y la devoción de estos rituales, los cronistas españoles solo se fijaron en la ofrenda. Ignoraron el significado profundo de la ceremonia, la creencia de que la ofrenda era una forma de asegurar la lluvia y, por lo tanto, la vida. Pero entonces, si los rituales aztecas tenían un significado tan profundo, ¿cómo es que los europeos no lo entendieron? ¿Cómo es que, para ellos, estos actos eran solo una manifestación de una fe bárbara y oscura? Esa es la pregunta que vamos a responder en la siguiente parte del video, donde desvelaremos la injusticia del relato y el clímax de esta historia. Aquí llegamos a la parte más crucial de nuestra historia y a la respuesta a nuestra pregunta inicial. Los rituales aztecas no eran una manifestación de crueldad, eran una expresión de su cosmovisión, una forma de entender el mundo. Y los europeos, con su propia cultura y su propia fe, no pudieron, o no quisieron, entenderlo. Ritual 7. El Huitzilopochtli, la ofrenda al sol. Este ritual, que se realizaba en el Templo Mayor, era el más importante para los mexicas. Se realizaba en honor a Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, y era la ceremonia que, creían, mantenía el universo en orden. En este ritual, los sacerdotes ofrendaban prisioneros de guerra. Estos prisioneros, que a menudo eran guerreros de élite, eran vistos como ofrendas valiosas y se les trataba con respeto. La idea no era castigarlos, sino honrarlos, y su ofrenda era un acto de gratitud, una forma de devolverle al sol la vida que les había dado. La injusticia del relato es que los españoles, al ver estos rituales, no entendieron el significado detrás de ellos. Los cronistas, con un sesgo cultural y religioso, interpretaron estos actos como una manifestación de un pueblo bárbaro y una religión oscura. Ignoraron la profunda conexión de los mexicas con el universo, con la naturaleza y con sus dioses. Y al hacerlo, simplificaron su cultura, la redujeron a una caricatura que servía a sus propios fines. Ahora lo entendemos todo. Los rituales aztecas no eran actos de crueldad, eran una forma de vivir la fe. El miedo a los dioses no era un miedo a un castigo, sino un miedo al desorden cósmico. El sacrificio no era una ofrenda de muerte, sino una ofrenda de vida. Cada ritual, desde el fuego nuevo hasta la ofrenda a Huitzilopochtli, era una pieza de un rompecabezas complejo y hermoso, una manifestación de una cultura que entendía el mundo de una manera que nosotros, con nuestra propia visión del universo, a menudo no podemos comprender. La historia de los rituales aztecas es un recordatorio de que la fe no tiene una sola forma. Nos obliga a cuestionar nuestros propios prejuicios y a mirar las culturas a través de sus propios ojos. Los mexicas no eran una civilización bárbara, eran una civilización que amaba la vida, que respetaba a sus dioses y que vivía cada día con la convicción de que su fe era la fuerza que movía el universo. ¿Qué otros rituales o costumbres de las civilizaciones antiguas crees que se entienden mal por la falta de un contexto cultural? Déjanos tus comentarios.